El día de hoy quiero complementar esta enseñanza hablando acerca de, yo antes de la enseñanza de War estuve hablando de vida abundante. Él luego habló de mentalidad, de construir una mentalidad. Yo hoy voy a hablar acerca de una mentalidad de abundancia. Y en algún momento les coloqué el ejemplo de aquello que uno normalmente quiere y empieza a verlo en todos lados. ¿Sí se acuerdan? Tú quieres comprar un carro y te imaginas tu carro y tú te lo imaginas de tal color y tú ya empiezas a trabajar y sueñas en esto y no sé qué, y de repente tú ni siquiera habías visto ese carro en ningún lado y de repente te lo empiezas a cruzar en todas partes. El mismo carro. Entonces yo quiero un carro pero así bien diferente, que nadie lo tenga. Me lo imagino así, de esta marca, no sé qué. Aquí nadie lo tiene en esta ciudad. Y tú sales a la calle y casi te mata, te pisa el mismo carro que tú querías, porque así funciona. Tú quieres un vestido, te quieres comprar un vestido, sueñas con ese vestido, no sé qué, ay hermoso, no sé qué, vas y lo ves en la tienda, no sé qué, vas, meditas en él, luego vuelves, lo compras y no es sino que tú te lo pongas para que te encuentres a todas con el mismo vestido. Nadie lo tenía y ahora lo ves. Los que están esperando bebé o que están en planes de quedar embarazados, empiezan a ver mujeres embarazadas en todas partes. Porque ahí es donde se activa el sistema reticular ascendente, o sea, sistema reticular activo, que es algo que tiene nuestro cerebro, que nos lleva a buscar aquello en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros meditamos. Entonces aquí está esto casi lleno, qué chévere, de verdad que me alegra mucho que esté casi lleno este lugar. Y todos los que estamos acá tenemos formas de ver la realidad muy distintas. Yo tengo una realidad, estamos en el mismo mundo, estamos en el mismo lugar en este momento e incluso tenemos formas de ver la realidad totalmente opuestas, porque no vemos el mundo como es, sino como nosotros creemos. Tú no ves el mundo como es, sino como tú crees que es. Tú y yo podemos tener una conversación respecto a la situación que está viviendo nuestro país. Y estoy seguro que podemos tener dos visiones totalmente diferentes. Con algunos coincidiré, pero hay otros que ven totalmente cosas opuestas a las que yo estoy viendo. Y yo vi aquí una historia que Warles también estuvo hablando acerca de ella, que tuvo que ver con la liberación de Israel de Egipto, que está en Números 13. Y es muy interesante esa historia porque es una historia que básicamente habla de la forma de pensar. Lejos de lo que uno se imagina que dice esa historia, es de la forma como nosotros pensamos y cómo funciona nuestra mente. Y cuando Dios decide liberar o empieza a seguir con su plan de liberar a su pueblo y de llevarlo a una tierra de bendición, que es la tierra que se llama la tierra que fluye leche y miel, Él tiene que escoger una persona para que lidere todo ese proceso. Y esa persona que va a liderar ese proceso no puede ser cualquier persona que piense de cualquier manera. Si tú fueras la persona que fuera a liberar la liberación de un pueblo que está en esclavitud, ¿qué tipo de mente tienes que tener? Donde tú piensas igual como pensaban ellos que estaban con una mentalidad de esclavitud, no, y te quedas. Yo ahí me quedo. Porque finalmente hay dos formas de pensar. Si tú te consideras como una persona bendecida, tú vas a ver oportunidades en todas partes. Pero si tú te consideras una persona no bendecida, si tú te consideras una persona que incomoda a todo lugar que llega, tú lo que vas a encontrar son obstáculos. Y allí estaba Moisés, en esta historia estaba Moisés. Qué curioso lo que Dios hizo con Moisés. Qué curioso cómo Dios trabajó todo lo que pasó detrás de bambalinas para que luego diera un efecto, el efecto que él necesitara que ocurriera. Y el efecto que estaba ocurriendo allí era a causa de la mentalidad de un hombre que había crecido en un lugar, como quien dice, separado de todos los demás, para poder incrustar en él un sistema de creencias que sirviera para liberar a ese pueblo. Moisés vivía en la casa del faraón. Moisés había sido sembrado en la casa del faraón de una forma magistral. Nadie la vio venir, nadie se imaginó que un judío iba a estar allí metido en medio de la casa del faraón. Él estaba con pensamientos de abundancia. En la casa de Faraón no hay pensamientos de escasez. Y mira lo curioso, uno a veces pensaría, y es de las cosas que a mí más me entristece de la iglesia o de los cristianos en general, y es que nuestros pensamientos usualmente son pensamientos de mucha carencia, de mucha carencia. Y hay gente que no hace parte de esto y tiene pensamientos de más abundancia que nosotros. En la casa del faraón se hablaba de abundancia.
Y Dios tuvo que sembrar a uno de sus hijos allí en esta casa para que tuviera la mentalidad correcta para liberar a su pueblo. Qué curioso, qué curioso. Y allí es donde empieza toda esta historia, pero dentro de esta historia hay un momento clave que habla de que estaban cerca de encontrar la tierra prometida. Estaban muy cerca, todavía no habían llegado, Moisés estaba vivo. Y él coge a 12 personas, 12 espías, y los manda a investigar. Les dice, necesito que vayan y que investiguen qué es lo que está pasando allá en ese lugar y que traigan un informe y que nos cuenten qué tal es la tierra que Dios nos prometió. Y escoge a estos 12 personajes, se van y cuando regresan, una de las cosas que ellos traían con ellos era frutos del lugar, porque esa fue una de las instrucciones que les dio Moisés. Moisés les dijo, traigan frutos de los que nacen allí, de los que siembran en ese lugar, para poder verlos, para alimentar su fe, para poder continuar. Y efectivamente lo hicieron. Dice que trajeron un racimo de uvas, pero dice que ese racimo de uvas era tan grande que no podía cargarlo una sola persona. ¿Con cuántas manos o con cuántas personas tú cargas un racimo de uvas? Con una mano. Tú necesitas una mano para coger un racimo de uvas. Imagínate el lugar para que tuvieran que ser 2 personas las que lleven un solo racimo de uvas. No sé si era el tamaño de la uva o el tamaño del racimo, no tengo ni idea, pero dice que lo tenían que llevar con un palo entre 2 personas y el racimo colgado del palo. Y allí iban entonces estos 12 personas a dar el informe. Y cuando llegan a dar el informe, oh sorpresa, que 10 de ellos dan un informe con una realidad distinta y 2 dan un informe con otra realidad completamente diferente. Empezaron a hablar primero los 10 y dijeron, sí es cierto, aquí traemos frutos que crecen allá en ese lugar. Pero ojo, allí lo que hay es gente gigante. Son los descendientes de Anac. Y esta gente es gigante. Es más, nos veían y pensaban acerca de nosotros que éramos como saltamontes. Es curioso porque tú coges y lees la historia y en ninguna parte dice que los tales gigantes estos se acercaron a ellos y les dijeron, ustedes parecen saltamontes. Nunca se los dijeron. Lo que había en sus mentes los llevó a creer de que ellos los veían a ellos como saltamontes. Yo no sé si tú has estado en situaciones de ese estilo. A mí me ha pasado, donde entro a ciertos círculos en ciertos momentos en los que siento que me están viendo como un saltamontes. Y que yo digo, ¿yo qué hago aquí? Pero no es porque yo qué hago aquí, o sea, yo soy más que esta gente. No, no, no. Me siento inmerecedor de estar en este lugar. Yo siento que no conecto con esta gente. Usualmente me pasa eso con círculos donde hay gente muy adinerada. Me cuesta muchísimo. Yo entro a esos círculos y yo digo, uy, no, ¿yo qué hago acá? Me da pena, no sé cómo comportarme. Eso estaba pasando con estos personajes. Su visión, los pensamientos, el sistema de creencias con el que ellos actuaban los llevaba a pensar que los estaban viendo como saltamontes. Ellos estaban viendo gigantes. Los otros 2, cuando empezaron a ver el informe de estos 2, que son Josué y Caleb, dijeron, no, 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 cállense, espere. Moisés, es cierto, hay unos gigantes, pero nosotros podemos. Y por ahí hay una palabra que ellos usan. Nosotros los vemos, pero son como presas indefensas. Ese fue el informe de Caleb y de Josué. No, ellos son presas indefensas. Es fácil. A uno le dicen, y yo no soy ni promotor de los negocios fáciles, no sé si me hago entender, que abundan en la calle, ¿no? Pero tampoco soy promotor de que son difíciles todos los negocios. Finalmente es un pensamiento que uno arraiga, porque a uno le han dicho es que nada hay fácil en la vida. Y claro, eso crece uno crece con ese pensamiento y uno crece pensando que todo es difícil. Y cuando tú piensas que todo es difícil, pues todo es difícil, ¿o no? Eso es lo que estaba pasando con estos personajes. Y estos llegaron y dijeron, no, si son gigantes, pero nosotros podemos, nosotros somos más, nosotros somos capaces. Es más, te voy a decir una cosa, ¿sabías tú que Israel era más grande que Egipto? O sea, en número. Eran más los israelitas que los egipcios, y los israelitas eran los esclavos de los egipcios. Y eso tiene de alguna manera un sentido, y era porque eran sus pensamientos los que los estaban esclavizando. No eran ni siquiera los egipcios, eran sus propios pensamientos los que los tenían esclavizados. Entonces vemos 2 tipos de personas que ven 2 realidades distintas. Unos que están viendo gigantes y otros que se creían y que sabían que eran gigantes. Pero me encanta una parte de esta historia que está un poquito más adelante. Llega Dios y le dice a Moisés, este pueblo como está, con la mentalidad que tiene, no puede entrar en la tierra prometida. Ellos no pueden entrar así. Con ese tipo de mentalidad no pueden entrar. Porque esta gente había crecido, esta primera generación de Israel, había crecido en Egipto y Egipto reemplaza el lugar de la carencia. Para ellos todo era carencia.
Todo era una quejadera. Ellos todo el tiempo se quejaban, reclamaban, disociaban, murmuraban, se quejaban. ¿Tú qué haces cuando estás en situaciones difíciles? ¿Te quejas? Todo es una quejadera, todo es murmuración. Hay una cosa que yo lo digo con todo respeto, pero cuando yo logro percibir que dentro del equipo de liderazgo de la house hay murmuración, ahí estoy yo. O sea, no murmurando. Soy el primero que... Ahí estoy yo que me meto de una. Y de una yo soy... Yo sé que hay mucha gente que vive situaciones difíciles y lo que comúnmente se entiende dentro de una iglesia, situaciones de pecado, y que lo satanizamos como si eso fuera, etcétera. ¿Y por qué está sirviendo si esa persona y bla, 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 bla? Pero cuando yo escucho que alguien está empezando a murmurar, yo de una me meto. Porque una persona tiene la capacidad con sus palabras de destruir en un solo instante lo que con tanta dificultad se logra construir, y más cuando se trata algo de Dios. Yo con eso soy súper celoso. Y nosotros aquí decimos a todo el mundo, la house es para todos. Siempre lo decimos, la house es para todos, la puerta está abierta. Pero cuando yo percibo que hay alguien que está queriendo dañar, yo le muestro la de salida. Porque lo puede destruir absolutamente todo. Lo puede destruir. Y aquí estaba pasando. Y dice entonces Dios, ese pueblo con ese tipo de mentalidad, murmuradores y quejumbrosos, no puede entrar a la tierra. Tiene que entrar una generación nueva. Y esa otra generación entró porque ellos crecieron en otro tipo de lugar, que es el desierto. A uno le enseñan que el desierto es como un lugar de prueba, pero realmente el desierto no es un lugar de prueba. El desierto es un lugar de lo suficiente. De lo suficiente. Porque a ellos no les faltó absolutamente nada cuando estaban en el desierto. Tenían ropa que no se desgastaba. Dice que Dios iba con ellos como una columna de fuego en las noches para cubrirlos del frío y como una nube para cubrirlos en el día del sol. Los alimentaba, tenían maná, no era el gran manjar, pero estaban con todo lo que ellos necesitaban, vivían en lo suficiente. Y él dijo, los que tienen que pasar a la tierra prometida es esta gente que por lo menos empezó a crecer con pensamientos de tengo lo suficiente y estoy agradecido. Pero esa gente tenía altas expectativas. Y suelta una frase, Dios, que está en Números 14, 24, que a mí me encantó, refiriéndose a Caleb. Mire lo que le dijo, pero con mi siervo Caleb, con él es otra historia. Y más adelante dice, mi siervo Caleb tiene la actitud correcta. No hay nada mejor que rodearse con gente de buena actitud. Ahora, uno quiere rodearse de gente de buena actitud. La pregunta es, ¿cómo es tu actitud? ¿Tú eres del que rodea con buena actitud? ¿Cómo somos nosotros? Me encanta que él dice, conmigo es otra, con él es otra historia. Y esa es la palabra que yo te quiero que sembrar en tu corazón hoy. Que tú seas de los que tenga una mente donde diga, conmigo, como con Caleb, es otra historia. Y para eso tengo que tener una mentalidad de abundancia en un mundo que ve las amenazas de la vida como obstáculos, para que tú la veas de una forma diferente y diga, no, conmigo es otra historia. Emprender es difícil, ¿para qué se mete en eso? Conmigo es otra historia. Pero ¿para qué se va a casar? Que no sé qué. Conmigo es otra historia. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque conmigo es otra historia. A nosotros nos dijeron cuando íbamos a arrancar la house. ¿Y ustedes por qué se van a poner a hacer eso en Manizales? Manizales es un cementerio de iglesias. Y nosotros lo que dijimos es, porque con nosotros es otra historia. Y suena arrogante. Pero es que es increíble cómo tu pensamiento puede bloquear las buenas intenciones de Dios. Mira qué ocurrió. Estaba el pueblo de Israel bloqueando las buenas intenciones de Dios. Ellos mismos dijeron, no se puede. Y Dios dijo, es verdad, no se puede. Tiene que ser otro. Entonces contigo tiene que ser otra historia. Y con esto quiero hablarte de 3 puntos de cómo puedes tener una mentalidad de abundancia. La primera es, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Qué pensamientos tienes acerca de Dios? Y a principio de año estuvimos hablando mucho acerca de Jesús es. Si no te has visto esa serie, te invito a que la puedas ver allí en nuestro canal de YouTube. Pero tú tienes que quitarte la idea de tu mente de que Dios es quien te manda las dificultades. ¿Alguna vez han escuchado eso? Hay una palabra que se ha usado muchas veces y eso es un juicio de Dios. ¿Un juicio de Dios? ¿De verdad? Un juicio para sus hijos. ¿De verdad? Porque no se comportó bien, porque no pensó bien. Y no sé si alguna vez tú has tenido esa idea tan insertada en tu corazón y en tu mente
Que cuando algo no te sale, tú inmediatamente piensas, es porque yo hice tal cosa. ¿Le ha pasado a alguien o solamente me ha pasado a mí? ¿A quién le ha pasado eso? A ver si estoy hablando donde... bueno, entonces sigamos. Tienes que quitarte y desarraigarte esa idea, porque mira lo que dice en Salmos 23:6. Ciertamente, esto es David hablando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuántos? Todos los días de mi vida. Ahí no dice, el bien y la misericordia me seguirán los días en los que yo esté muy bien. Y en los que me comporte mal, no. Así que mucho cuidado. Ahí no dice eso. Ahí dice, como quiera que sea, mi bien y mi misericordia estarán contigo. Hay otra versión que dice, mi favor estará contigo todo el tiempo. En otra versión dice, mi amor inagotable estará contigo todos los días de tu vida. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. Hace poquito, Sofía se nos enfermó, como hace unos 3 meses. Y Sofía es un roble. Sofía es una niña de 4 años, ya va para 5 años, pero esa niña es un tanque. Esa peladita se cae, se da contra el mundo, ya tumba la pared, pero la cabeza de ella queda intacta. Una cosa increíble esa niña tiene, pero tú la ves y se cae y se para y te da la risa. Para que Sofía llore, no tiene que ser. Es más, Sofía llora con un regaño, pero con un golpe no. Si tú medio la regañas por algo, ella ahí mismo salen sus lagrimones. Pero si se da contra el mundo, como si nada. Y hace como 3 meses se nos enfermó. Y yo la veía ahí acostada. Y yo decía, pues aparece otra niña. Aparece otra niña. O sea, yo nunca la habíamos visto de esa manera, nunca. Mi esposa es pediatra. Y ella estaba haciendo todo lo posible pues, para no llevarla a una clínica. Yo estoy seguro que si Lili no existiera en mi vida, o por lo menos si Lili no fuera pediatra, seguramente hubiéramos salido corriendo para urgencias porque la vimos muy mal. Y yo te soy sincero, yo no estaba feliz viéndola ahí. Yo lo que estaba pensando sobre ella es, mi niña, o sea, necesito que se levante de allí. O sea, me dolía verla mal, a mí me dolía. Y yo sé que alguien puede decir, obvio, entonces ¿por qué Dios sí se va a alegrar? ¿Qué te hace pensar que Dios está feliz pues con la enfermedad? Que Dios está feliz porque te está yendo mal económicamente, porque tu matrimonio, ¿para qué te casaste así? Entonces es muy bueno para que aprenda. Yo no estaba ahí con mi hija, eso le pasa por comer mal, para que aprenda a no comer. No, a Salomé le pasó en estos días lo mismo, le salieron unos brotes en el cuerpo y como una alergia y yo estaba pero preocupado. En la casa el que se preocupa por esas cosas soy yo. Lili, ella estaba como si no pasara nada por el mundo. Imagínense, yo no debería hacer esto porque me pasó el tiempo, pero llegamos una noche y ella estaba súper bien y de repente se brotaba y sobre todo pasaba cuando estaba en la casa. En el jardín, en el colegio, no le pasaba. Entonces cuando ella llegaba al colegio, yo todo el día estaba pensando en ella. Yo, no, mi negrita, ¿será que está bien? ¿Será que no? Llamemos, ¿será que llamo? Y Lili sí como que, déjela vivir, o sea, ella sabe ir a la enfermería. Y yo soy como, me dan ganas de ir, así todo. Entonces ella llega a la casa y yo, hija, ¿cómo estás? Y ella, no, súper bien, papá. Y a los 10, 15 minutos empieza a brotarse y los ojos se le ponen así. Y yo empiezo a paniquearme. Y hubo uno de esos días, fueron como 3 días seguidos que pasó, que llegamos a la casa y tenía la boca morada. La boca morada. Y yo la vi y yo le dije, no, pues Liliana puede ser muy pediatra y lo que sea, pues yo soy el papá. Yo me la llevo. Entonces yo no estoy confiando como que esta pediatra no sirvió. Y yo le dije, Lili, la niña tiene la boca azul, como morada. Y yo de una vez que le cambió la cara a mi esposa. Y yo dije, si a Lili le cambia la cara, esto se jodió. Aquí ya no hay nada. Yo pensé lo peor, yo empiezo a pensar lo peor, pero no porque se pone morado. Google. No, yo dije, no voy a buscar porque no, me da un infarto. Llevémonos a la niña. Y entonces ella se para llorando de la cama, porque le dijimos que le íbamos a llevar y ella se para llorando, se fue para el espejo, volvió. Dijo, mamá, es que yo vi en el colegio y me tuve que tomar un Gatorade azul. Yo nunca me había alegrado tanto de que mi hija se tomara un Gatorade azul. Ella tiene prohibido tomarse esas cosas. Entonces Lili le dice, si ves, hija, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Pobre peladita. Pero yo no estaba feliz de verla así. O sea, ¿qué nos hace pensar que Dios sí se alegra? Y mira lo que está haciendo, lo que está diciendo aquí en el Salmo 35 el mismo David. Mira lo que dice, Dios es grande y todo obra para bien de su siervo.
Ese es el pensamiento de David. Warren nos explicó de que nosotros tenemos la capacidad de hacer neuroplasticidad, de que existe la neurogénesis. La ciencia, a mí me encanta el tema de la ciencia porque lejos de huir de la ciencia, yo veo como la ciencia cada vez más revela lo que en la Biblia ya está escrito. Y ahí está diciendo él básicamente, lo que está haciendo él es pura neuroplasticidad. Él se está repitiendo quién es Dios para su vida y quién es Dios para la tuya. Mira lo que dice una versión diferente a esta que acabo de leer. Dice: grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. ¿Tú sabías que Dios se deleita con que tú estés bien? Cuando mis hijas se aliviaron, yo estaba feliz. Cuando yo, hace 8 días, estábamos compartiendo con ellas y yo las veía en una piscina y gritaban y corrían, yo sé que ellas estaban felices, pero yo te voy a decir una cosa: el más feliz ahí era yo. Yo estaba feliz de verlas cómo corrían, cómo entre ellas jugaban. Yo decía, simplemente le daba gracias a Dios. ¿Cómo no se va a deleitar Dios con que tú estés bien? Ahora, que Dios use una situación difícil para transformarla para tu bien no significa que Él sea quien te las envíe. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo piensas tú? ¿Tú ves a un Dios que te manda todo para que te vaya mal? ¿O tú ves a un Dios que se deleita en lo que te va bien a ti? Yo veo un Dios que se deleita. No podemos confundir la gratitud con la falta de expectativas. Tú puedes ser una persona agradecida, pero con altas expectativas. Con altas expectativas, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de altas expectativas. Lo segundo que te quiero hablar es cómo te ves a ti mismo. ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Qué imagen tienes de ti? Y hay una historia allí de unos personajes hay una serie que está en Netflix, que algunos tal vez los conocerán, que es Dr. Dre y Jimmy Iovine. Dr. Dre es el negrito y Jimmy Iovine es el de gafitas. Estos dos personajes crecieron en una situación de mucha carencia, de mucha carencia. Dr. Dre con temas raciales en Estados Unidos, como los vivirán allá y que tal vez nosotros no lo podemos entender, pero que se lucha tanto contra eso. Y Jimmy Iovine en una situación de pobreza muy, muy compleja. Y resulta que estos dos personajes se unieron y crearon los audífonos, estos Beats. No sé si los has visto, que tiene como una B. Es de los mejores audífonos que existen. Ellos los desarrollaron. Y resulta que Apple un día se les acercó y les compró la empresa que ellos habían creado de audífonos. Y se los compró nada más en $3,000 millones. Nada más. De un momento a otro estos personajes pasaron de ser, no estaban mal económicamente porque ya eran compositores y productores, pero pasaron de ser unas personas que ya eran adineradas a ser uno de la gente más rica de Estados Unidos, de un día para otro. Y entonces en el documental les preguntan a ellos pues como que la clave del éxito, ¿no? O sea, como buscando y qué fue lo que hicieron y tratando como de buscar ese acertijo que todos estamos buscando día a día, que es como la felicidad absoluta. Y cómo hiciste para sacarla del estadio, revélanoslo, Jimmy. Y él dice: yo la verdad es que no sé muy bien, yo no recuerdo muy bien. Yo el único recuerdo que tengo de mi vida cuando era niño y vivíamos en mucha dificultad económica porque mi papá no tenía absolutamente nada, es que él me decía: Jimmy, donde tú vayas, solo porque tú estés ahí, todo va a estar mejor. Jimmy, todo lugar al que tú visites, ese lugar va a ser más excelente porque tú estás ahí. Jimmy, recuerda que donde tú vas a ir ahorita, ese lugar va a mejorar porque tú vas a ir. Y eso suena como algo motivacional, como mejor dicho, pero lo primero es, si tú tienes hijos, ¿qué les dices? Esto no sirve para nada. Esta gente no tenía ni un solo peso, pero estaba el papá diciéndole: donde tú vayas, todo va a estar mejor. Porque sabes que, Jimmy, contigo es otra historia. Y eso era lo que él tenía en su mente, lo único que tenía en su mente. Y sabes, el papá se lo repitió tantas veces que dejó de ser una repetición para convertirse en él. Ya no era algo que se repetía, era algo que él era. Él era una persona que donde llegaba, él ya tenía la certeza que donde llegaba, solo por el hecho de él estar allí, todo iba a estar mejor. Yo hace poquito les dije, y yo sé que eso suena petulante,
yo sé. Si tenemos dos tipos de visiones y de pensar distintas, tú vas a decir, este man, ¿quién se cree? Y te pido perdón si te ofendes. Pero yo lo dije hace poquito, nosotros siempre que vamos a algún restaurante, siempre pensamos, este lugar se va a llenar porque nosotros llegamos. No es porque nosotros digamos, porque ay, es que nosotros somos, no, es porque nosotros creemos que cuando nosotros vamos a un lugar, ahí hay bendición. Entonces yo sé que eso suena horrible, pero yo te lo voy a justificar con un versículo. Dice en Deuteronomio 28:6, dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Tú verás qué piensas de ti. Tú tienes dos formas de pensar. Una es que o vives con la conciencia de las promesas de Dios o vives con la conciencia de las amenazas de la vida. Yo decidí vivir con la conciencia de las promesas de Dios y todos los días me las repito. Todos los días yo salgo al parque que queda al lado del edificio donde yo vivo y yo estoy allí. Si tú pasas todos los días, bueno, no pases todos los días, por favor. Si tú llegas a ir algún día y me llegas a ver a las 6:45 de la mañana hasta las 7:15, yo estoy con mi perro en el parque de la Francia dando vueltas ahí alrededor, sin zapatos como un loco que todo el mundo piensa que yo estoy loco, caminando por allí y con mis audífonos con promesas de Dios, declarando. No para que el mundo conspire y entonces todo se transforme. No. Para yo recordarme a mí mismo cuáles son las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Él me ha dicho a mí? ¿Qué es lo que Él me ha hablado a mí? Porque Él aquí dice, y todo lo que va, donde vayas, y todo lo que hagas, donde tú estés, Juan, donde tú estés, Carolina, donde tú estés, Julián, donde tú estés, Laura, donde tú estés, Camilo, donde tú estés, ¿cómo te llames? Donde tú estés. La promesa de Dios es, todo será bendito. Yo no veo que ahí diga, y algunas cosas sí y otras de pronto no. Todo será bendito. Todo. Tú decides en qué realidad vives. ¿Cómo piensas de ti? Y la última, y con esto termino, es ¿cómo piensas acerca de los demás? ¿Tú qué piensas acerca de los demás? Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho de un tipo que era propietario de un terreno, de un viñedo. Y dice que él fue a contratar unas personas que necesitaba que trabajaran ese día para él. Me imagino para cosechar uvas. Estaba contratando a estas personas y dice que él llegó muy temprano y había muchas personas y él escogió a algunos y les dijo, vengan, trabajen conmigo y les voy a pagar lo justo. Se los llevó a trabajar, los dejó allí en el terreno y luego volvió como 1 hora, 2 horas después y cogió otras personas de los que estaban allí y les dijo, vamos a trabajar conmigo y al final del día les voy a pagar lo justo. Se fueron y más tarde volvió el Señor al mismo lugar. Dice que cuando faltaba más o menos 1 hora para que se terminara el día, contrató a otras personas y les dijo, vayan, trabajen conmigo lo que queda de este día y les voy a pagar lo justo. Dice que cuando terminaron y ya iban a pagar, empezó a pagar pero al revés. Empezó a pagar por los últimos que contrató, los que trabajaron solamente 1 hora. Y se les acercó y dice que les pagó un salario entero por un día. Adivine qué pensaron todos los demás. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Quién se anima a decir? Pues ya le pagó uno por 1 hora, un día entero, a mí me va a pagar por 8 días más o menos. Me va a pagar 8 horas, nos tapamos en plata. Se dijeron entre ellos. Y oh sorpresa que cuando va y le paga a los otros, les paga el salario de un día entero. Y adivinen qué pasó. Lo que tú y yo haríamos, se emberracaron. ¿Y usted por qué le pagó a ellos? ¿Por qué le pagó a él 1 hora, un día entero, si yo trabajé 8 horas y me paga lo de un día entero? Y el dueño del viñedo se voltea y le dice, ¿y acaso cuánto te pagué? Pues un día entero. ¿Y qué te dije que te iba a pagar? Lo justo, te pagué lo justo. ¿Tú cómo ves a las personas cuando prosperan en lo que tú no has podido prosperar? ¿Te alegras o te da rabia? Cuando tú ves a los que estudiaron contigo en el colegio y hoy los ves súper bien económicamente, ¿te alegras o te molestas? Eso debe ser que estás lavando plata. Un pensamiento muy colombiano, ¿no? Debe estar en las drogas. Algo raro tiene que estar haciendo, porque eso normal no es. Si ese no tenía nada, ¿qué tal? Yo sí sigo haciendo las cosas bien. ¿Cómo no? Envidia, nos da envidia. O cuando lo ves mal, ¿te sientes más? ¿Sientes que entonces tú eres
¿Cómo actúas cuando ves a alguien que le va bien, que se ve bien vestido? ¿Le ves los zapatos sucios? ¿O le dices, qué bonito está tu peinado? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Cuáles son las reacciones que tú tienes? Necesitas modificar tu sistema de creencias para modificar tus reacciones. ¿Quieres reaccionar diferente? Entonces piensa diferente. Tienes que concentrarte, y eso no va a pasar ahorita. Concéntrate en pensar diferente. Pero lo que más me gusta de esta historia es que dice que cuando Elfi contrató a estas personas, los dejó, luego contrató a otros, los dejó, luego al final del día, cuando faltaba solo una hora, fue al lugar a contratar más personas. Y yo me pregunto, ¿qué hay en la persona, qué hay en la mente de una persona que cuando solamente falta una hora al día está esperando que alguien venga y lo contrate? ¿A qué horas te hubieras ido tú? Yo me hubiera ido muy temprano. Vamos a jugar billar, más bien, aquí no pasó nada. Jugar PlayStation, aquí ya no pasó nada. Estas personas están esperando hasta el último instante de que un milagro ocurriera en sus vidas. ¿Quién sabe qué estaba pasando? ¿Quién sabe si tenían una necesidad tan fuerte que ellos decían, yo voy a esperar mi milagro? ¿Sabes? Hay un versículo que me encanta que está en Juan 15:4, dice Jesús hablando, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Mira, el mismo Padre que bendijo a estas personas pudo bendecirlos a ellos. Tú puedes estar viendo que hay gente que está prosperando. Tú puedes ver que hay gente que está avanzando en la vida, que está consiguiendo cosas, que su matrimonio se ve muy bien, que salieron de una situación horrible y tú no sales de la tuya. ¿Sabes qué debería ser ese tipo de personas para tu vida? Una fuente de inspiración. Porque el mismo Padre que los bendijo a ellos te puede bendecir a ti. Permanece. Dáselo más fuerte a Dios, dáselo muy fuerte. Te invito a que te coloques sobre tus pies y que terminemos